Desde el método TRAP que nos propone José Luis, ahora tenemos que ir viendo cómo los cocinamos también, cómo los vamos desarrollando. Bueno, para cerrar la mesa, me gustaría presentaros a Armando Romanos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, docente a tiempo completo de materias jurídicas en la Universidad de Córdoba, Sevilla, Pablo Benavide y de la Huerta de Cataluña. Empezó trabajando en la Consejería de Salud en el año 2006 como director general en el Desarrollo de Políticas de Investigación, Calidad y Desarrollo Profesional, y es en ese último área en la que ha ido profundizando y se ha ido desarrollando y creciendo profesionalmente. Así, desde hace un año, es director de Llavante, que es dependiente de la Consejería de Salud y Familias, que está centrado en este área relacionada con el desarrollo profesional y la formación y la evaluación de competencias profesionales. Aspectos que él ha trabajado y que ha trabajado desde su dirección son la simulación y la innovación y el entrenamiento en competencias de los profesionales, siempre orientados a la consecución de resultados, a poder ver que efectivamente todo ese esfuerzo que estamos haciendo genera un aprendizaje dentro de las organizaciones. Entonces, nos va a plantear un reto asociado precisamente a cómo tenemos que llevar a cabo ese aprendizaje en nuestras organizaciones y pues eso, darle las gracias y dejarnos que nos vaya descubriendo también pues cuáles son un poco los elementos que tenemos que conjugar en este caso. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias al Congreso, a la organización del Congreso, por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde compartiendo con vosotros una serie de reflexiones. Ya os anuncio desde el primer momento que no es mi intención en absoluto cerrar ningún tema ni dar respuestas. Mi voluntad fundamentalmente es abrir una ventana de interés, propiciar un acercamiento a una cuestión sobre la que llevo trabajando un tiempo, que me interesa especialmente y que creía que era particularmente oportuna, y después de haber oído esta mesa y la mesa anterior, que he tenido oportunidad de estar en ella un rato, ya no creía, sino que creo firmemente que es una auténtica realidad. Y es una realidad que está vinculada con los procesos de aprendizaje. Hasta ahora el conocimiento, como sabéis, tenía su origen en dos procesos independientes. Había, por una parte, el aprendizaje individual que hacían las personas concretas, individuales, como individuo aislado, que era él el que en el entorno era capaz de interpretar la realidad que ocurría y transformaba esos elementos que aparecían ante su sentido, lo transformaba en información. Y el aprendizaje nacía, por lo tanto, del individuo, de tal forma que el conocimiento social, el conocimiento se iba acumulando a través del sumatorio del conocimiento que iban adquiriendo cada una de las personas. Esto es así desde hace más de 2000 años, y si Parménides o cualquiera de nosotros hace 30 años nos hubiésemos sentado, o hace 20 años nos hubiésemos sentado en una mesa, con seguridad hubiéramos llegado a la conclusión que este era el modo natural de aprender. De tal forma que el conocimiento de las organizaciones venía fundamentalmente de la acumulación estructurada del conocimiento individual y tácito que adquiría cada uno de los profesionales, que volcaba en la organización en un entorno determinado, y la propia organización es quien lo convertía en un conocimiento explícito, social, estructurado y asentado, lo que se viene a denominar como la espiral del conocimiento. Lo que ocurre es que el tiempo en el que nos encontramos ahora mismo es un tiempo de cambio de una magnitud que en muchas ocasiones no creo que seamos capaces de valorar en su justa dimensión. Pablo ha estado hablando anteriormente sobre esta cuestión, acerca del momento de disrupción radical que se está produciendo en la sociedad actual en la que vivimos. Me ha gustado oírle plantear cómo Amazon tenía un algoritmo que permitía algo tan importante como despedir a una persona. Es que esta es la línea de cambio. Este es el momento de disrupción radical en el que estamos en este momento. El cambio de paradigma es de una magnitud extraordinaria, de tal forma que estos modelos de aprendizaje sobre los que se ha venido asentando la sociedad, iba a decir la sociedad occidental, la sociedad en general en el mundo, han cambiado. Ahora vamos a ver alguna cuestión sobre esta cuestión. Fundamentalmente porque nos encontramos en un entorno que algún autor ha denominado como tiempos líquidos, como VUCA, volátiles, inciertos, complejos o ambiguos, de tal manera que los contextos simples o contextos complicados, en los que bien había una causa y un efecto, sabemos lo que sabemos o sabemos lo que no sabemos, están prácticamente destinados a desaparecer en el muy corto plazo, y en su lugar estamos entrando en entornos en los que lo que predominan son los contextos complejos, no sabemos lo que no sabemos, o contextos caóticos, en los que es imposible determinar lo que no sabemos y lo que no sabemos. George Siemens, y he puesto el año en el que nació conscientemente,
en el sentido de cómo una nueva generación es la que está siendo capaz de entender la realidad del cambio de paradigma, nos explica cómo en estos entornos rápidos y complejos hacen falta modelos que permitan aprender a la velocidad del cambio. Es lo que él denomina como el modelo conectivista, las redes de aprendizaje, porque no es la persona, sino es la red quien aprende. Este modelo que os decía anteriormente, en el cual existía una diferenciación clara, era la única que existía, entre los animales que aprenden de manera instintiva, y las hormigas no han ido a ninguna universidad ni han hecho ningún máster para saber lo que tienen que hacer, o los hombres, las personas, que hemos aprendido de manera social, en grupo, de manera consciente, y os pongo una foto de cómo los japoneses, ya lo sabéis, hacen que sus hijos vayan en metro ellos solos al colegio para que aprendan en el grupo y ellos sean capaces de replicar patrones de comportamiento en función de lo que están viendo, pero asimilándolo como conocimiento propio. Y con este modelo igualmente en el que está bien definido cómo aprendemos los alumnos, cómo aprendemos un 10% de aquello que leemos y un 95% de aquello que explicamos, con un diagrama clásico acerca del modelo de aprendizaje en el que predominan de manera muy especial, y me alegro de haberos oído anteriormente, en el que predominan de manera muy especial las emociones, y tan predominan las emociones, José Luis, que como tú decías anteriormente, acaba de publicar un informe del Banco Mundial, que os recomiendo que deis un vistazo, acerca de cómo los empleados felices hacen mejores a las organizaciones. Los datos son absolutamente apabullantes, de tal manera que quienes tenemos responsabilidad sobre personas, aunque nos cueste trabajo reconocerlo, tenemos una cierta obligación de generar escenarios de felicidad en las personas que trabajan con nosotros. Este modelo está destinado a desaparecer. Este modelo del aprendizaje individual, en el que la gestión de los recursos humanos se consideraba un factor influyente porque era el que tenía que ser capaz de articular, de alinear la organización para generar nuevo conocimiento y aprender, está, os diría, en condiciones de desaparecer en breve. Porque fundamentalmente el conocimiento de la organización está dejando de ser el sumatorio del conocimiento de los profesionales. Y eso se traduce en algo tan simple como que la literatura ya lo ha puesto de manifiesto, con un documento que os recomiendo que le deis un vistazo cuando tengáis tiempo, en la aparición de los Learning Healthcare System. Los Learning Healthcare System, que están bien analizados en el Reino Unido y se están empezando a implantar algunas iniciativas desde esta sistemática, en la cual se aprecia cómo en la transformación tecnológica, fundamentalmente Internet y el Big Data Analytics, son radicalmente transformadores. Pero estos Learning Healthcare System aparecen no solamente cuando aparecen los elementos tecnológicos, que en sí no son nada, sino cuando ellos se combinan con la mejora de la medida continua de los resultados y con un cambio sistemático en el comportamiento de la organización. Quiero insistir sobre esta cuestión. Hasta ahora, los elementos de medida de los resultados eran medidas sistemáticas que se hacían con una pauta determinada y se iban generando una N de cortes que se acortaba o se alargaba más en el tiempo. Y el cambio del sistema venía muy lentamente de esa N sistemática. Uno de los elementos clave en la aparición de los LHS es precisamente que la medida de los resultados y la adaptación de la nueva información al cambio es continua. El éxito de los LHS depende de que se consiga el cambio de comportamiento de los profesionales sobre la base de la medida constante y continua de los resultados. Consiste en interpretar, retornar, cambiar la práctica, ensamblar los datos, analizar y volver de nuevo a realizar lo mismo. Esto obviamente tiene unas implicaciones radicales, en primer lugar en los profesionales. Recientemente han aparecido un par de artículos importantes en revistas generalistas del ámbito biomédico en este sentido, poniendo de manifiesto el miedo que tiene un sector de la población sanitaria y muy en particular los médicos acerca de qué va a significar ser médico en el siglo XXI. Todos los análisis, el debate es de una magnitud extraordinaria y a mí en particular me resulta particularmente interesante. El debate no es si van a hacer falta o no van a hacer falta, si van a aparecer o no van a desaparecer, sino qué es lo que tendrán que hacer. Y desde luego, obviamente, nuevas habilidades se tendrán que incorporar a la práctica médica. Ahora hablaremos algo más sobre ello. Estos sistemas inteligentes tienen obviamente toda una componente aferente en la que se ensamblan los datos que proceden del análisis con grandes bases de datos, se analizan esos datos, se interpretan los resultados y en función de las distintas escalas empiezan
La componente más importante, más compleja y más difícil, por supuesto, que es la componente eferente, que debe alimentar el sistema de nuevos elementos de práctica y, por supuesto, tiene que generar un cambio en la práctica de la propia organización y de los profesionales. Son sistemas sociotécnicos, alguna referencia ha hecho anteriormente Pablo, en la que hay una interacción profesional técnica, es una realidad. Los componentes aferentes resultan posibles por los cambios, dependen de los cambios tecnológicos, y el desafío fundamental está en la componente eferente, porque aquí se mezclan la necesidad de realizar cambios psicológicos, en comunicación, económicos, en teoría organizacional, etcétera. Os insisto en que lo más importante en este momento es la necesidad de atender a la nueva realidad que aparece ante nosotros y a que la cultura del cambio es absolutamente imprescindible. Paso la anterior. Mirad, aquí van a entrar en juego elementos de cambio para todos los actores que interactuamos en el sistema. Por supuesto, para los pacientes, que quizá va a ser el grupo más difícil de implicar, porque el miedo que va a suponer el uso de sus datos en este nuevo entorno va a hacer que la comunicación con los pacientes sea crítica para despejar todas estas incertidumbres acerca de cuál puede ser el efecto que en el ámbito social pueda tener esta nueva forma de utilizar la información clínica. Por supuesto, habrá que limitar los intereses comerciales y trasladarle a los pacientes que esto en realidad no es más que una oportunidad para mejorar la práctica asistencial. Resulta crítica igualmente la gobernanza de la información y aquí los decisores políticos tendrán que hacer un esfuerzo particularmente importante. Y un tercer elemento que a mí me parece, quizás por una cuestión de formación profesional particularmente relevante, que es la necesidad de un nuevo marco ético para gobernar y soportar el sistema. Y, por supuesto, va a tener una implicación clara con relación a los investigadores, que tendrán que acostumbrarse a trabajar de una manera distinta. Ya el gold estándar no será el metaanálisis o la revisión sistemática, sino el trabajo con el dato concreto singular de cada uno de los pacientes concretos individuales, que permitirá integrar una red de conocimiento diferente y va a suponer, obviamente, una modificación clara en cuanto a la forma de actuar por parte de los clínicos. Como os decía en la diapositiva, los pacientes no quieren ver al doctor Watson de IBM, quieren ver a una persona de carne y hueso que con los elementos de empatía les traslade de manera cercana cuál es la realidad de su proceso clínico. Ahora bien, harán falta nuevas competencias en este ámbito, de la misma manera que los clínicos tendrán quizás que aprender a programar. Alguien va a programar las máquinas y si el clínico no la programa, la va a programar el ingeniero, lo que va a suponer de una pérdida en cuanto al pensamiento médico, determinando cuál es la forma de actuar en los procesos clínicos. Los LHS, y con esto voy terminando, no son simples entelequias, no son figuraciones de Isaac Asimov de ciencia ficción, son una realidad en forma de redes en un mundo de proveedores de servicios que cada día están más cerca de nosotros. Solamente una cuestión más para destacar los desafíos en lo que los Learning Healthcare Systems van a suponer, fundamentalmente desde la perspectiva de que es necesario hacerlos confiables, es necesario, por lo tanto, que se dispongan elementos de garantía con relación a la aparición de estos nuevos sistemas, deben ser sostenibles económicamente y, por supuesto, deben ser capaces de generar mejoras en salud, que es el objetivo último al que se dirige cualquier iniciativa nueva que ocurra en el entorno sanitario. Nada más, muchas gracias de nuevo al Congreso. José Luis y yo, cuando llegue...